Buenas noches, mi nombre es Julie Rivas, hago parte del grupo número 7, estoy con Jennifer Rincón. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el protocolo de bioseguridad de una veterinaria. La tabla de contenido es por el contexto laboral, identificación del riesgo, los agentes microbiológicos que se presentan, análisis de riesgo, elementos de protección, medidas de prevención, esquema de vacunación, protocolos de desinfección y esterilización y por último las referencias. El contexto laboral se trata de una veterinaria, una clínica veterinaria que lleva como nombre Móvil Colombia. Esta cuenta con servicios de urgencias, vacunación, peluquería, tienda de mascotas, profilaxis, cirugías, consulta externa, exámenes de laboratorio y otros servicios. En este caso nos enfocaremos más por los exámenes de laboratorio, es donde vamos a hacer la identificación del riesgo biológico. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que los médicos veterinarios y los auxiliares veterinarios que trabajan en el área de exámenes de laboratorios están en constante exposición a la sangre y demás fluidos corporales que emiten los animales. Esto puede causarles a ellos enfermedades zoonóticas o infecciones respiratorias. ¿Cómo puede suceder? Se puede dar por transmisión directa o por transmisión indirecta. Transmisión directa es cuando ellos tienen contacto directo con el fluido del animal, por ejemplo con la sangre, la saliva, la orina, heces o demás. Y por transmisión indirecta es cuando tenemos contacto o se tiene contacto con el hábitat del animal. Es decir, que se tocan los objetos o los elementos en donde ellos comen o que estén untados, digamos, de heces, y pues por ahí se puede transmitir la infección. ¿Cuáles son las principales fuentes donde se encuentran los agentes biológicos? Encontramos las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, las riquecias, que las riquecias vienen siendo como las garrapatas, y pues en este caso, como es una clínica veterinaria, se tiene mayor consecuencia por riquecias, pues por los gaticos y por los perritos. Los agentes microbiológicos que se presentan en las bacterias, entonces en este nombre, el nombre del agente biológico puede ser la leptospira, la brucela y las bacterias gram positivas, que ellas causan unas enfermedades. Por lo general estas enfermedades son zoonóticas. ¿Por qué son zoonóticas? Porque las transmite el animal al ser humano. Encontramos por virus también se encuentran, en este caso el virus de la rabia, el H1N1 y el H5N1. Estas son causan infecciones respiratorias como tos, fiebre, hasta llegar a una neumonía o un choque séptico, y puede tener, digamos, un distrés respiratorio agudo o incluso pueden llegar hasta la muerte. El análisis del riesgo: ¿con qué probabilidad se presenta un accidente o un incidente de trabajo? La probabilidad es muy alta, pues estos animales, digamos que en animales silvestres o en animales que vienen rescatados de la calle, que no sabemos si están vacunados o no, y no sabemos si en el momento de la intervención cómo puede ser su reacción, entonces ahí tenemos, digamos, una probabilidad de accidente o incidente muy grave. ¿Cómo se manejan las empresas los accidentes y las enfermedades laborales? Una vez se conoce el caso de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, en la presencia realiza el informe dándole a conocer a la administradora de riesgos laborales, la EPS y EPS según sea el caso, y de ser accidente mortal o muy grave al Ministerio de Trabajo. Sobre las circunstancias o consecuencias de para este informe se cuenta con 2 días hábiles según la normatividad vigente. ¿Qué protocolo se sigue en caso de accidente? Identificar la gravedad del incidente del trabajo, trasladar al empleado a la IPS más cercana, reportar a la ARL y a la EPS, reportar el accidente de trabajo completando un formato único de reporte de accidente de trabajo llamado FURAT, realizar la investigación del accidente de trabajo dentro de los
15 días siguientes. El almacenamiento y disposición y tratamiento de los residuos y el material contaminado propios de la labor que se realizan. Los residuos como biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y residuos de animales. El almacenamiento. Estos residuos se depositan en doble bolsa roja, se anudan y se amarran de tal forma que se garantice contención suficiente de los residuos y se etiqueta y se depositan en la caneca plástica de color rojo con tapa e identificación, el anagrama de riesgo biológico y el tipo de residuos que contiene. Las condiciones. Estos residuos deben estar congelados y a una temperatura mínima de 4 centígrados para evitar el derramamiento de líquidos y entregarse en el estado a la empresa encargada del transporte y tratamiento final. Los días de almacenamiento máximo 3 días. Con el convenio de recolección Ecocapital, los días de recolección son los días martes y viernes. El tratamiento final, una vez los carros recolectores realizan los recorridos, el material llega a una planta de tratamiento donde se realiza el proceso de alta ingeniería en cápsulas denominadas autoclaves y se encargan de esterilizar o desnudar los ordinarios para luego ser dispuestos en el relleno sanitario de Doña Juana. Los residuos son sometidos a altas temperaturas mediante vapor húmedo generado por calderas. El vapor ingresa a una temperatura aproximada entre 150 y 160 grados Celsius y una presión aproximada de 50 y 60 psi, explica Andrés Madera, el director de operaciones de Ecocapital. Por su parte, los residuos anatomopatológicos tienen un tratamiento especial, llegan a la planta y se congelan en un cuarto especializado para luego ser llevados a una planta de incineración ubicada en Mosquera, Cundinamarca. Los elementos de protección personal son súper importantes, los cuales no se pueden pasar por alto, ya que debemos estar siempre protegidos, como con los guantes de látex, guantes de carnaza según si son animales agresivos, el uniforme que sea en tela antifluido, las batas, delantal de caucho, dependiendo la actividad, la mascarilla quirúrgica siempre debe estar puesta, un calzado sintético antideslizante, cofia y gorro de cirugías, no sin antes olvidar que no debemos de llevar aretes, anillos, cadenas, nada lo cual nos pueda causar un accidente. Las medidas de prevención, las agujas, gasas, los animales, los pinchazos, los cortes, manipulación de muestras biológicas, residuos biológicos. El medio es uso de los elementos de protección, el uso de las lámparas para generar buena luz en el área, orden y aseo, desinfección, esterilización. Individuo. Manejo adecuado de los desinfectantes, el buen uso y constante de los elementos de protección personal, capacitaciones y entrenamiento, disposición segura de los residuos. Estas son las medidas de prevención de fuente, medio e individuo. El esquema es de vacunación, súper importante, no se debe pasar por alto. Todos los trabajadores deben de tener su esquema de vacunación completo, que sería influencia, la vacuna contra la influencia, la vacuna antitetánica, vacuna antirrábica, preexposición, posexposición, la de la triple viral, que se nos protege del sarampión, rubiola y paperas. Por otro lado, también hablamos de los protocolos de desinfección y esterilización. En condiciones generales, antes de iniciar el proceso de limpieza y desinfección, es importante que el personal que va a realizar este procedimiento use un equipo de protección como son guantes, mascarillas y gafas. Para hacer una correcta desinfección se debe considerar realizar limpieza previa a las instalaciones para que el desinfectante tenga un mejor efecto. La limpieza debe realizarse en todos los aspectos: el consultorio, recepción, sala de operaciones, sala de baño, sala de espera, etc., considerando los pisos y otras superficies como paredes, manijas de puertas, ventanas. La limpieza debe ser húmeda utilizando paños trapeadores o mopas. Siempre hay que mantener una buena ventilación de las áreas para eliminar los olores.
La limpieza. Todas las áreas de consultorio, así como las superficies y equipos, deben ser limpiados adecuadamente entre cada uso y siempre que exista suciedad visible. Se debe eliminar toda la materia orgánica e inorgánica mediante una solución jabonosa detergente que debe ser enjuagada con agua limpia hasta su total desaparición. Aclarado. Para finalmente dejar secar y evaporar la superficie adecuada antes de utilizar el desinfectante. La limpieza profunda y desinfección de todos los ambientes se deben realizar de forma diaria al finalizar las actividades del consultorio. La desinfección. Después de finalizada la limpieza se debe proceder con la desinfección de las áreas del consultorio con un desinfectante adecuado. Este desinfectante contiene ácidos orgánicos, perióxidos surfactantes y un amortiguador inorgánico estabilizado como un agente oxidante, siendo muy efectivo contra los microorganismos patógenos. En el caso de la desinfección rutinaria en las instalaciones se debe utilizar una dilución de 1200, es decir, 5 gramos de producto en litro de agua. Para zonas de mayor contaminación, como es el caso de las jaulas que albergan animales enfermos, se debe utilizar una disolución de 1100, equivalente a 10 gramos de producto en 1 litro de agua. Según la dilución que se vaya a utilizar y mezclar hasta disolver el producto, la solución puede ser aplicada por pulverización, frotación o baldeo. Deberán estar en contacto con las superficies y material objeto de desinfección durante el periodo de tiempo, no inferior a 10 minutos, sobre todo cuando se sospeche de la apariencia de agentes infecciosos, en el caso de alojamientos, jaulas de hospitalización, etc. El exceso de desinfectantes debe ser eliminado de las superficies tratadas antes de introducir al paciente. En el caso del material metálico, como mesas de operaciones o de revisión, luego de 10 minutos de exposición, eliminar el excedente del desinfectante. La solución preparada puede durar hasta 7 días dependiendo de su almacenamiento en un lugar fresco y seco y un envase cerrado. Como lo dijo mi compañera Julie, que nos explicó la cartilla al inicio, con esto termino yo explicando la desinfección y esterilización de todos los sitios. Las referencias en decreto 1477 del 2014, el Ministerio de Justicia, la ARL Sura, Instituto Nacional, Trejos, que fue donde nos explicó y aprendimos de una pequeña parte del riesgo biológico para la disposición final de hechos. Muchas gracias, que estén muy bien.